Buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es María Yupanqui y mi postura es a favor del aborto. Mi argumentación lo explicaré mediante un caso de la vida real que pasó en el Perú hace 2 años atrás, en el 2023, de una menor de edad de 11 años que fue abusada constantemente por su padrastro por 4 años. Esta menor, con seudónimo de Mila, nacida lo que es en Loreto, fue abusada sexualmente por este señor durante 4 años y lastimosamente a causa de esto quedó embarazada. Por eso se propuso hacerle lo que es un aborto terapéutico a la menor. El 3 de agosto de ese presente año, la Junta Médica del Hospital Regional de Loreto rechazó aplicar lo que es el aborto terapéutico a la menor, aduciendo que los casos por violación no estaban contempladas en el protocolo y que según ellos Mila decía que quería ser madre. Sin embargo, les pregunto a ustedes, ¿es posible que esta menor de 11 años, teniendo esa edad, estos problemas emocionales y físicos, pueda decidir si quiere tener a su bebé o no? Es una pregunta que da mucho que pensar por el hecho de que es muy difícil que la palabra de la menor tome un sentido y tome un valor con respecto a ese tema, ¿no? Por esto, al final de todo sí le concedieron el aborto terapéutico a Mila, gracias al Instituto Nacional Materno Perinatal, que determinó que continuar con el embarazo hacia la menor sería muy riesgoso tanto físico como mentalmente para ella, ¿no? A todo esto también, el 10 de agosto se le realizó lo que es el aborto terapéutico y podemos aducir que el caso de Mila solamente es uno de millones de casos de violaciones a menores de edad que pasan diariamente en el Perú. Por eso es que estoy a favor del aborto, siguiendo estas condiciones como el caso de Mila o que tengan relación a esto con violaciones, con temas delicados como lo es una menor embarazada, ¿no? Una menor de 11 años se da embarazada. Para finalizar mi argumento mencionaré una cita textual breve de la Organización Mundial de la Salud que nos dice en inglés: "Access to safe abortion is a critical part of healthcare. Removing barriers to access can save life and promote well-being for women and girls", que en español significaría que el acceso al aborto seguro es fundamental para la atención médica. Eliminar las barreras al acceso puede salvar vidas y promover el bienestar de las mujeres y niñas. Esta cita nos hace reflexionar que el aborto seguro también puede contribuir al bienestar de las mujeres y niñas en el Perú. Muchas gracias. Buenos días, somos el equipo número 4 de la experiencia curricular Habilidades Comunicativas de la Universidad César Vallejo y hoy vamos a presentar nuestra sustentación sobre el tema del aborto. El aborto es un tema complejo y controvertido que ha generado debates, discusiones en la sociedad. En esta presentación exploraremos lo que son los argumentos a favor y en contra del aborto y analizaremos las implicaciones éticas, legales y sociales de esta práctica. Nuestra presentación estará estructurada de la siguiente manera. Como ya lo vimos, nuestra compañera Vicky presentó un caso práctico que ilustró la complejidad del tema. Luego presentaremos los argumentos más consistentes a favor y en contra del aborto y analizaremos las implicaciones de cada posición. Vicky ya nos presentó la introducción, que fue a través de contextualizar con el caso práctico el debate sobre el aborto en el Perú a nivel nacional, internacional y global, y explicando los objetivos de la presentación. A continuación, presentaremos nuestros argumentos más consistentes a favor y en contra del aborto, incluyendo la autonomía de la mujer, la protección de la vida fetal y las implicaciones legales y sociales de cada posición. Concluiremos finalmente con lo que es que yo misma presentaré
las conclusiones de nuestra sustentación, resumiendo los argumentos presentados por mis compañeros y reflexionando sobre la importancia del tema y la necesidad de considerarlo desde nuestras diferentes perspectivas. Bueno, soy el alumno Gerson Castañeda y mi voto es a favor. Estar a favor del aborto no significa atentar contra una vida, sino brindar oportunidades específicamente en casos de niños y adolescentes embarazadas por abuso sexual. Se trata de proteger su salud, su dignidad y su futuro. Científicamente, un feto comienza a sentir entre las 18 a las 25 semanas de gestación, lo cual que permite discutir límites éticos para el aborto legal. Organizaciones como la CHS Alternativo han pedido al Congreso peruano aplicar el acceso al aborto terapéutico en caso de víctimas infantiles de violación. Aunque la ley lo permite en algunos casos, muchos niños no pueden acceder a ese derecho por las barreras legales y sociales. La situación es grave. Según la ONU de Mujeres, el 41% de niñas en zonas rurales cruzan la primaria, han estado embarazadas o son madres. Y el 67% abandonan la escuela, quedando sin oportunidades para salir de la pobreza. Garantizar el aborto legal y seguro en estos casos no es promoverlo, sino defender los derechos de las niñas y asegurarles un futuro mejor y digno. El aborto atenta contra el derecho fundamental a la vida, que debe ser respetado desde la concepción. Científicamente está comprobado que desde el momento en el que el espermatozoide fecunda el óvulo, comienza una nueva vida, con ADN único y irrepetible. Esa vida, aunque no haya nacido, ya es un ser humano diferente de su madre y con potencial propio. Según cifras del Ministerio de Salud en el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, en 1996 hasta los 2000, el 60% de todos los embarazos son indeseados y terminan en un nacimiento indeseado o en un aborto inducido. De cada 100 mujeres que se provocan un aborto, 47 sufren complicaciones y solo el 20% es atendido. Aceptar el aborto como algo válido implica considerar que algunos seres humanos valen menos que otros dependiendo de su etapa de desarrollo, lo cual es éticamente inaceptable. Si defendemos los derechos humanos, el primero que debemos garantizar es el derecho a vivir. Por eso eliminar un ser humano por no nacer no es una solución, sino una injusticia. Además, existen alternativas como la adopción y lo que realmente necesitan muchas mujeres en situación difícil no es un aborto, sino apoyo, contención y opciones reales para seguir adelante, sin tener que acabar con una vida inocente. El aborto en el Perú, desde años antiguos, ha sido ilegal. Por lo mismo de que, claro, las mujeres pueden decidir qué hacer con su cuerpo, con su feto, pero eso es antes de las 14 semanas. Luego de ello, si fue por irresponsabilidad, es ilegal, claro. Abortion in Peru is illegal due to Peruvian legislation that classifies abortion as a crime in the Penal Code. Legislative Decree number 635, articles 114 to 120. This regulation establishes penalties for different types of abortion, including self-induced abortion, consensual abortion, and non-consensual abortion. Según las cifras del Ministerio de Salud en el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar de 1996 a 2000, como dijo mi compañera Yamile, la ley peruana, por ello, ha mantenido la postura restrictiva hacia el aborto desde 1863, en la ley número 48681, promulgada el 28 de julio de 1924, que dio lugar en el Código Penal de 1924.
que sancionaba distintos tipos de aborto entre los artículos 159 a 164. Posteriormente, la ley número 1755, que promulgó el Código Sanitario de 1969, reiteró en su artículo 20 la represión del aborto y definió la política frente a los derechos reproductivos de la mujer. En resumen, la ilegalidad del aborto en el Perú se fundamenta en una legislación que protege la vida del concebido y sancione la práctica del aborto, salvo en casos de peligro para la salud de la madre. Sin embargo, las estadísticas muestran que las mujeres peruanas siguen recurriendo al aborto inducido, lo que conlleva graves consecuencias para su salud y bienestar. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Alejandro Fernández y el día de hoy yo me encuentro aquí para hablar con ustedes de un tema que genera debate, controversia y sobre todo muchas emociones, positivas o negativas. En este caso es el aborto, pero más allá de creencias personales, morales o religiosas, el aborto es ante todo una cuestión de derechos humanos, de salud pública y de justicia social. El defender el derecho al aborto no significa promoverlo, sino reconocer que cada persona debe tener la libertad de decidir sobre su propio cuerpo, especialmente cuando se enfrenta a una situación tan compleja como es un embarazo no deseado o de alto riesgo. A continuación tengo que presentar los principales argumentos que sustenten esta postura. Número 1. Derecho a la autonomía corporal. Toda persona tiene derecho fundamental de decidir sobre su propio cuerpo. Obligar a alguien a continuar con un embarazo el cual no desea es una forma de violencia institucional. Así como no se puede obligar a donar un órgano, aunque este salve una vida, tampoco se puede forzar a nadie a gestar en contra de su propia voluntad. 2. Protección de salud física y mental. El embarazo y el parto conllevan riesgos médicos, incluso atención adecuada en personas con enfermedades previas o traumas como la violación. Continuar con un embarazo puede representar un daño grave a su salud física y mental. En estos casos, el aborto no solo es un derecho, sino una necesidad médica y ética. 3. Prevención de abortos inseguros. La prohibición del aborto no evita que estos ocurran, solo que se vuelvan clandestinos y peligrosos. Según la Organización Mundial de la Salud, los abortos inseguros causan decenas de miles de muertes cada año, especialmente en países donde la interrupción del embarazo está penalizada. Legalizar el aborto también salva vidas. Justicia. 4. Justicia social y equidad. Las personas con recursos pueden viajar o pagar clínicas privadas de manera muy segura. Las personas pobres no pueden. Esto genera una brecha injusta. El aborto clandestino solo es un riesgo para quienes menos tienen. Legalizarlo garantiza el mismo derecho a todas sin importar su nivel económico. En conclusión, quien está a favor del aborto no está a favor de la muerte, sino a favor de la vida digna, libre y elegida. La legalización del aborto no obliga a nadie a abortar, pero sí protege a quienes lo necesitan. Por eso defendemos un derecho que salva vidas, que respeta decisiones y que construye una sociedad más justa para todas las personas. Muchas gracias. El debate sobre el aborto en el Perú es complejo y multifacético, involucrando aspectos legales, éticos, sociales y de salud, mientras que algunos argumentos que presentaron mis compañeros sobre el aborto son a través de derechos fundamentales para la autonomía y la salud de las mujeres. Otros sostienen que atenta contra el derecho a la vida desde la concepción. Las estadísticas muestran que la prohibición del aborto no evita su práctica, sino que la lleva a la clandestinidad, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres. La decisión de permitir o no el aborto plantea preguntas sobre la implementación efectiva de las leyes existentes y la necesidad de proporcionar respuestas integrales y justas a las víctimas de violencia sexual. En última instancia, la discusión sobre el aborto en el Perú requiere un enfoque basado en evidencia científica y derechos humanos, considerando las diversas perspectivas y necesidades de las mujeres peruanas.